Para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Un día tan especial como el día de hoy, ¿verdad? 12 de diciembre, en el que conmemoramos a Nuestra Señora de Guadalupe. Y precisamente fíjense que en la Evangelii Gaudium, en la parte final, el Papa Francisco habla sobre la Virgen María como estrella de la nueva evangelización. Y es interesante, en el numeral 284, Evangelii Gaudium dice, María, la madre de la evangelización. Con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo, Hechos 1:14. Y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora. Y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Y entonces aquí es donde nosotros encontramos a la Virgen María como madre de la evangelización. Ella es la primer discípula, la primer creyente, quien recibe al Espíritu Santo, modelo de servicio, modelo de oración, modelo para los que queremos evangelizar. A nosotros nos toca llevar esta buena nueva. Y más adelante, fíjense que el Papa hace una alusión directa a la Virgen de Guadalupe y a San Juan Diego. En el numeral 286 ahora, dice: ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas, aduciendo a las bodas de Caná, ¿verdad? Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Aquí el Papa está haciendo alusión a esa espada de la que anunció Simeón iba a atravesar el corazón de la Virgen María. Y por eso dice, ella comprende todas las penas. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Mire qué palabra más bonita las que escribe aquí el Papa Francisco. Es una verdadera madre, camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente esa cercanía del amor de Dios. Y casi en la parte final dice, habla sobre los santuarios, pero dice ya casi en la parte final, es ahí en los santuarios donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Ahí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a San Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído, no se turbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Fíjese que esas palabras me las hicieron llegar cuando estuve hospitalizado en un bonito cuadro, por ahí se los enseño.
donde nos recuerda estas palabras de la Virgen María a San Juan Diego: no se turbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No te tengo en mi regazo? Y por eso lo que decía antes el Papa Francisco, ella derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Y en el numeral 285 dice: Jesús nos deja a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo está cumplido. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre. Mire qué palabras bonitas del Papa Francisco. Cristo nos lleva a María, Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre. Y esa es la bendición que nosotros tenemos en la iglesia, de caminar con nuestra madre, la Virgen María. Ella nos llena de esperanza. Ella sabe lo que es que una espada atraviese el corazón. Sabe las penurias de un migrante, porque ella fue migrante cuando tuvieron que huir a Egipto junto con San José y el niño Jesús, huyendo de Herodes. Ella sabe de lo que es cuando un hijo se pierde y se encuentra al tercer día. Ella sabe lo que es estar al pie de la cruz. Y ella es un modelo de perseverancia, porque la encontramos aguardando la venida del Espíritu Santo con toda la comunidad y los apóstoles. Y en ella nosotros encontramos y tenemos que hacer nuestras las palabras a San Juan Diego: no se turbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Y es una bendición sentir esa cercanía, ese amor, esa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Y por eso les decía, en un día como hoy, en el que conmemoramos a la Virgen de Guadalupe, ella es un modelo de evangelización. Ustedes saben que hace casi 500 años la evangelización en México estaba muy difícil, porque pues el pueblo que habitaba América no tan fácilmente quería aceptar a ese Dios de los conquistadores, ¿ya? Y cómo la Virgen María, esta Virgen morena, viene a ser, y así dice varias reflexiones, un modelo de inculturación. Ella abrió la evangelización para América. Esta Virgen morena, que cuando ustedes ven sus dos manos juntas, se van a dar cuenta que una mano es una mano indígena y la otra es una mano europea, española. Y entonces en sus dos manos está uniendo a dos pueblos, ¿ya? Y entonces en la Virgen María, en Nuestra Señora de Guadalupe, nosotros encontramos el modelo del que evangeliza, del que predica. Tenemos que inculturarnos, tenemos que encarnarnos, tenemos que meternos en la realidad de aquellos a los que les vamos a predicar. Nosotros tenemos que, y eso lo venimos escuchando en varios documentos de la iglesia, sobre la necesidad de meterse en la cultura. Ya más adelante en el curso vamos a hablar un poco más sobre eso, pero por eso hoy agradecemos a Nuestra Señora de Guadalupe. Dentro de las bendiciones enormes, los privilegios grandes que Dios me ha dado, es que justamente con la renovación carismática de la Ciudad de México, he tenido la oportunidad de predicar 2 veces ahí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Para mí es un privilegio, imagínense, estar en el altar ahí frente a la Virgen Morena y compartir la palabra. Esa iglesia se llena, la renovación carismática hace una vigilia
ahí en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y para mí ha sido un honor, un privilegio estar ahí. Todavía este año, en el mes de marzo, yo andaba predicando en Estados Unidos, pero de ahí me fui a México y en México me tuve que quedar parado porque ya entró lo de la pandemia, el aeropuerto aquí en Guatemala estaba cerrado. Bueno, el asunto es que me quedé unos días en la Ciudad de México y estaba como a 10 cuadras de la Basílica. Hice mi peregrinación por esa avenida de los misterios, creo que se llama, y hice mi caminata todavía en marzo de este año. Pude estar ahí con Nuestra Señora de Guadalupe, con esta Virgen Morena, pidiendo siempre su bendición. Y quise compartirles esto por el día en el que estamos hoy, hermanos y hermanas. Hay que encomendarse siempre a ese amor, a esa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Y tal y como dice el Papa, a partir del numeral 287, ella es la estrella de la nueva evangelización. A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe. Y su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia. Ella se dejó conducir por el Espíritu en un itinerario de fe hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. Por eso siempre nosotros vamos a decir que la Virgen María es modelo para nosotros, modelo de servicio, modelo de entrega. En esta peregrinación evangelizadora no faltan etapas de aridez, de ocultamiento, hasta cierta fatiga, como lo que vivió María en los años de Nazaret mientras Jesús crecía. Este es el comienzo del Evangelio, o sea, de la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, notar que en este inicio una particular fatiga del corazón unida a una especie de noche de la fe, usando la expresión de San Juan de la Cruz, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues de este modo María durante muchos años permaneció en la intimidad con el misterio de su Hijo y avanzaba en su itinerario de fe. El Papa Pablo VI escribió una exhortación que se llamó Marialis Cultus, sobre cómo debe de ser el culto a la Virgen María. Muy interesante, cuando nosotros tengamos dudas de cómo tiene que ser el culto a la Virgen María, Marialis Cultus del Papa Pablo VI. Y él decía que ese culto a la Virgen María tiene que ser bíblico, ecuménico, antropológico y litúrgico. ¿Ya? Pone esos 4 parámetros. Bíblico, lo que la Biblia nos habla sobre la Virgen María. Ecuménico, la Virgen María no es para estar peleando con otros hermanos, ¿verdad? Una madre siempre quiere ver unidos a sus hijos. Ya no, ustedes ni madre tienen. No. Nosotros tenemos que recordar que una madre siempre quiere ver unidos a sus hijos. Entonces, el culto debe de ser ecuménico, antropológico. ¿Qué quiere decir eso? Contemplar a la Virgen María como modelo de hija, de esposa, de madre, de discípula, de servidora. Porque todavía hay personas que creen que la Virgen María tenía un angelito que le barría la casa, otro angelito le andaba lavando la ropa, otro angelito era el cocinero y así creen. No, la Virgen María fue una mujer de su época y el Papa Francisco habla aquí de ese cansancio, de ese misterio, de ese ocultamiento en los años en que Jesús crece. Entonces hay que ver a la Virgen María como mujer, como modelo de discípulo, de creyente. Y por supuesto,
ver a la Virgen María tal y como la liturgia nos la presenta, un punto de vista litúrgico, ¿ya? Nosotros oremos a la Virgen María como las oraciones que hace la liturgia, y eso nos va a ayudar a nosotros a estar bien centrados en cómo tiene que ser nuestro culto a la Virgen María. Amén. Entonces, en el numeral 288 dice, hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella, pues, vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Humildad y ternura es lo que nosotros vamos a encontrar en la Virgen María. Y más adelante, en este numeral 288, dice, es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es Nuestra Señora de la Prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. San Lucas 1:39. Fíjense que esto siempre nos hace reflexionar cuando la Virgen María sale de Nazaret, va donde Santa Isabel, y la Biblia dice que fue con prontitud, su servicio lo hizo con prontitud, sin demora, San Lucas 1:39. Y eso nos reta a nosotros, que cuando tengamos que prestar un servicio, lo hagamos sin demora, con rapidez. Imagínense que nos piden oración, nosotros miramos nuestra agenda y le decimos, mire, ahorita estamos ocupados, tenemos que hacer, mire, por ahí por febrero vamos a ir a ver qué hacemos. ¿Cuándo? Eso no es con prontitud. Primero se nos muere el enfermo. Hay que hacer las cosas más rápido, tenemos que movernos como servidores más rápidos. La Virgen María es un modelo de servicio sin demora, con prontitud. Y entonces dice, esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el resucitado quien nos dice, con una potencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima esperanza: yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Con María avanzamos confiados hacia esta promesa. Muy bien, esas son las palabras del Papa Francisco, oportuno en un día como hoy. Les quiero decir que esto no es parte del curso, así que van a tener que dar una ofrenda adicional, porque esto ya es un bono extra, hablar de nuestra Madre, la Virgen María, como estrella de la evangelización, como modelo de servicio, un servicio con prontitud, una entrega hasta llegar al pie de la cruz con Jesús, y una perseverancia como la vemos en Hechos 1:14. Hechos 1:14 ya nos presenta a la Virgen María, no con los 15, 16 años que tenía en la Anunciación. Ya es una mujer que anda alrededor de los 50 años, y ahí está, perseverando, aguardando Pentecostés en la iglesia, con la comunidad, perseverando en un mismo espíritu. Dios nos dé a nosotros la gracia de ser perseverantes, de mantenernos en la iglesia, en la comunidad, aguardando siempre la presencia del Espíritu Santo y perseverando hasta el final. Amén. Muy bien, ya saben que eso es un bono extra. Ahora empecemos con nuestro curso. Hace 8 días nos quedamos hablando acerca de para qué llamó Jesús a los primeros discípulos. ¿Ya? Ustedes recordarán que empezamos hablando estábamos en San Marcos 3, 13, 14. El sí de Dios con el sí humano, cuando el Señor llama a los que Él quiere y ellos vinieron donde Él. Luego reflexionamos sobre para qué los llamó.
Y por favor no olviden esa parte. Lo primero para lo cual Jesús llamó a sus discípulos fue para estar con Él. Toda esa parte habla de la espiritualidad que tiene que tener un predicador. ¿Ya? Y eso es muy importante. Enseñarle a alguien a hablar no es difícil. Hasta los loros aprenden a hablar. Y ustedes recordarán de aquella historia de un lorito que para un desfile de la independencia le enseñaron a decir que viva la libertad. Y en pleno desfile de fiestas patrias, de independencia, iban en el desfile, llevaban al lorito y el lorito iba diciendo que viva la libertad. En eso pasó por ahí un gavilán, vio el lorito, lo agarró y entre las garras del gavilán, el lorito iba diciendo que viva la libertad. ¿Ya? ¿Sabía lo que estaba diciendo? No. Y por eso no se trata solo de hablar, se trata de vivir, de tener una experiencia de Dios. Las técnicas, va a decir el Papa Pablo VI, ni las técnicas más refinadas pueden sustituir la acción discreta del Espíritu Santo. Sí, los métodos, las técnicas son buenos, pero no olviden eso, ni las técnicas ni los métodos más refinados van a sustituir la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que buscar continuamente esa presencia de Dios. Fabuloso cuando alguien anda buscando un retiro, cuando alguien dice, me hace falta ir a un retiro. Y le digo fabuloso porque ahora nos pasa al revés. Tenemos que estarlo rogando para que vayan a un retiro. Miren, vamos a tener un retiro. Tenemos que hacer un montón de propaganda. Miren, por favor, vayan al retiro. Casi que nos ponemos de rodillas. Por favor, vaya al retiro. Cuando debería de ser al revés. Busco tu rostro, busco tu presencia, me hace falta retirarme, estar a solas contigo, que seamos nosotros los que busquemos esa presencia de Dios continuamente. Entonces no olviden esa primer parte que es estar con Él. Lo hablamos hace 8 días. Luego sí, la otra parte que sigue, hablar de Él. Ya, ese es el profeta que en su corazón siente la imperiosa necesidad de hablar. Y yo les decía hace 8 días, tenemos las dos situaciones. Aquellos que hablan, pero que no están con Él. Pero tenemos a los que están con Él, pero que no evangelizan, no salen, no comparten su fe. ¿Ya? Y por ahí hay una expresión que dice, aquel que no es apóstol es apóstata. ¿Y eso qué quiere decir? Reniega de su fe. Nosotros tenemos que ser apóstoles, enviados, misioneros. Y entonces, aquí es bueno recordar palabras del Papa Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. Miren, la Evangelii Nunciandi hasta la fecha se conoce como la Carta Magna de la Evangelización, escrita por el Papa Pablo VI en 1975. Imagínense, acaba de ser. Pero hasta la fecha, muchos documentos hacen referencia a la Evangelii Nunciandi, la evangelización del mundo contemporáneo. Y el Papa Pablo VI, en el numeral 42, nos recuerda esto. Dice, no es superfluo subrayar a continuación la importancia y necesidad de la predicación. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? La fe viene de la audición y la audición por la palabra de Cristo. Aquí el Papa hace referencia
a Romanos 10, 14, 17. Y luego dice, esta ley enunciada un día por San Pablo, conserva hoy todo su vigor. Sí, es siempre indispensable la predicación, la proclamación verbal de un mensaje. Sabemos que el hombre moderno, hastiado de discursos, se muestra con frecuencia cansado de escuchar y, lo que es peor, inmunizado contra las palabras. Conocemos también las ideas de numerosos psicólogos y sociólogos que afirman que el hombre moderno ha rebasado la civilización de la palabra, ineficaz e inútil en estos tiempos, para vivir hoy en una civilización de imagen. Estos hechos deberían ciertamente impulsarnos a utilizar en la transmisión del mensaje evangélico los medios modernos puestos a disposición por esta civilización. En verdad se han realizado muchos esfuerzos en este campo. Nosotros no podemos menos que alabarlos y alentarlos al fin que se desarrollen todavía más. El tedio que provocan hoy tantos discursos vacíos y la actualidad de muchas otras formas de comunicación no deben, sin embargo, disminuir el valor permanente de la palabra, ni hacer perder la confianza en ella. La palabra permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios. Por esto, conserva también su actualidad el axioma de San Pablo. La fe viene de la audición, es decir, la palabra oída invita a creer. Me gusta como el Papa Francisco al final de el Papa Pablo VI, al final de este numeral dice: no se debe, sin embargo, disminuir el valor permanente de la palabra, ni hacer perder la confianza en ella. La palabra permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios. Así que, mis hermanos y hermanas, hay que recobrar la confianza en la predicación, aunque hoy tenemos una época de mucha imagen, de muchas alternativas. La palabra siempre tiene que ser proclamada y por eso estamos en un curso como este, para que cada día nosotros podamos presentar esta buena nueva de una mejor manera. ¿Ya? Así que aquí cerramos esta parte. ¿Para qué los llamó? Para estar con él, para enviarlos a predicar. Y justamente aquí nos quedamos en lo tercero. ¿Se recuerdan que el Señor les había dicho que los había llamado para estar con él, para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios? Eso ¿se recuerdan el texto? Marcos 3, 14. Eso quiere decir entonces actuar con el poder de él, con su autoridad. Y acabamos de leer lo que el Papa Pablo VI decía, cuando esta predicación, esta palabra, va acompañada del poder de Dios. Y eso nosotros lo encontramos en Jesús y lo vamos a encontrar también en los apóstoles. Busquemos en la Biblia, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. San Mateo 4, 23. Dice: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal,
con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Aquí en el texto encontramos que Jesús proclamaba esta buena nueva del reino, predicaba, anunciaba la llegada del reino, pero también curaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Eso quiere decir que Jesús no solamente hablaba, sino también actuaba con el poder de Dios. Y este es el llamado que también nosotros tenemos de hablar, de proclamar la buena nueva, pero de actuar con ese poder de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos del 4 en adelante, Hechos 8:4, dice: los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Estamos ya en el libro de los Hechos y se nos habla que ya se habían dispersado anunciando la palabra, la buena nueva de la palabra. Y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Ahora estamos hablando de Felipe. Ahora estamos hablando de la iglesia en continuidad con lo que Jesús empezó. Y nosotros vamos a encontrar este poder de Dios manifestándose con el anuncio de la buena nueva, con el anuncio del Señor. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1506. Catecismo de la Iglesia Católica, sí tienen su catecismo, aunque no lo tengan ahí a mano, pero sí lo tienen, ¿verdad? No el chiquito aquel con el que se tomaron la foto cuando tenían como 7 años, ¿verdad? No, el catecismo. Muy bien. Aunque no lo tengan a mano, apunten el numeral y si no, para que lo lean después. Pero en el numeral 1506 dice: Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Fíjese que dice que Jesús a los discípulos les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y aquí cita Marcos 6, 12, 13. Y yéndose de ahí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esto es lo que ya vienen haciendo los discípulos. Y en el numeral 1507 dice: el Señor resucitado renueva este envío. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien.
Marcos 16, 17, 18. Y lo confirma con los signos que la iglesia realiza invocando su nombre. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. Mire qué interesante lo que dice el catecismo, porque nos recuerda lo que Jesús dice: impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y recuérdense que estamos en la parte en la que estamos hablando de actuar con el poder de Él, estar con Él, hablar de Él y actuar con ese poder de Él. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el numeral 259, Evangelii Gaudium 259, es el capítulo 5 donde el Papa le pone evangelizadores con espíritu. Dice: evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio, con audacia, parresía, con voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la fuerza, la audacia para que nosotros llevemos este mensaje a un contracorriente. Pero Jesús dice, no quiere que solamente lo transmitamos con palabras, sino que nosotros tengamos una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Entonces esto es como ir y actuar. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Por supuesto, esto nos abre a otro capítulo, a otro camino de enseñanza que sería largo de recorrer, cuando nosotros tenemos que hablar sobre la acción de Dios, el poder de Dios, cómo Dios puede sanar a los enfermos, cómo el Espíritu Santo puede mover a los que evangelizan. Y como les decía, nosotros vamos a encontrar mucho de esto en esa iglesia naciente, en Hechos de los Apóstoles. Es común encontrar la acción del Espíritu Santo. Es muy fácil en Hechos de los Apóstoles ver el poder de Dios manifestándose a través de los apóstoles, de los discípulos. Y bueno, y esto es lo que ha ocurrido desde entonces en 2000 años de historia de la iglesia. Así que el Señor nos envía a actuar con el poder de Él. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4.
versículo 29 al 31, dice: y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Los están amenazando, la iglesia ya está sufriendo persecución, prácticamente lo están amenazando para que ya no hablen de Jesús. Y ellos hacen esto. Dice: Señor, ten en cuenta sus amenazas. Concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Fíjese que en medio de la persecución, cuando Herodes y Pilato se han unido, la iglesia no pide, hagan de cuenta que quizás nuestra oración hubiera sido: Señor, mata a nuestros enemigos, Señor, aniquila a los que nos persiguen. Mira, Señor, no. Aunque nosotros suframos persecución, la oración de la iglesia fue: Señor, concede a tus siervos proclamar tu palabra con valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. En medio de la persecución, lo que están pidiendo es valentía para seguir predicando. No que se terminen la persecución o los problemas. No, danos valentía para que en medio de todo se proclame la palabra y para que hayan signos y señales en el nombre de Jesús. La invitación para nosotros en medio de pruebas, dificultades, en medio de una pandemia, en medio de todo lo que tengamos que vivir, es seguir anunciando la palabra y pedirle al Señor que esta palabra vaya acompañada de signos y señales. Hay que seguir pidiendo para que el Señor libere a los que están oprimidos, para que el Señor sane a los que están enfermos, para que la gloria y la gracia de Dios se siga manifestando en medio de toda circunstancia. Y finalicemos este punto con estas palabras del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, numeral 130. Dice: el Espíritu Santo también enriquece a toda la iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la iglesia. No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que los custodie. Más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encausan en un impulso evangelizador. Un signo, pónganle mucha atención a esto, un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. En la medida que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión
aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténticamente y misteriosamente fecundo. Si se vive este desafío, la iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo. Miren, dicho de otra manera, los carismas se viven desde la iglesia, en comunidad. Ustedes lo han escuchado muchas veces, un carisma es para beneficio de todos, no para beneficio personal, es para bien de la comunidad y este es el carácter eclesial que tiene que tener un carisma, que es para la iglesia, que es desde y para la comunidad. Un carisma nunca va a ser para beneficio personal, sino para enriquecer la iglesia. Y en todo este tiempo de formación y de enseñanza, nosotros ya tenemos presente eso, que los carismas son para servir, que los carismas son para bien de la comunidad, para edificar a la comunidad y no tanto de una manera aislada o para beneficio personal. Ese es el carácter eclesial y comunitario que tiene que tener un carisma. Y estamos hablando de carisma por ese manifestar el poder de Dios, proclamando esta buena nueva, pues van a brotar carismas que van a ser de bendición para toda la iglesia. Bien, en esta última parte entonces estamos hablando de actuar con el poder de Él, que la palabra que proclamamos vaya acompañada de signos y señales. Sigamos orando para que el Señor siga sanando enfermos. Sigamos pidiendo para que el Señor libere a los que están cautivos, oprimidos por el mal. Sigamos orando para que Dios siga manifestando su poder con signos y señales en medio de nosotros. Amén. Entonces ahí cerramos las tres cosas para las cuales el Señor los llamó. Estar con Él, actuar con el poder de Él, estar con Él, hablar de Él y actuar con el poder de Él. Y nosotros que muchas veces tenemos que ir a proclamar esta palabra, doblemos nuestras rodillas. Yo siempre recuerdo a dos santos contemporáneos, Santo Tomás y San Buenaventura. Doctores, grandes maestros en la iglesia. Y que uno le dice al otro, me gustaría ver tu biblioteca. Y el otro le dice, ¿cómo no? Ven. Corrió una cortina y lo que había era un reclinatorio y un crucifijo. Esa es mi biblioteca, le dijo. A lo que el otro santo respondió, se parece a la mía. Hay que ser hombres y mujeres de oración, hay que doblar rodillas, hay que estar con Él. Luego, Dios nos dé la valentía, esa parresía de la que hablaba el Papa Francisco. Ese es el impulso, la audacia, el gozo, el entusiasmo, la fuerza de proclamar la palabra. Y con esa proclamación de la palabra, pidamos para que el Señor manifieste signos y señales y el Señor siga sanando y el Señor siga actuando en medio de su pueblo. Amén. Aquí nos quedamos y abrimos el capítulo ahora para otra pregunta. ¿Se recuerdan que hemos venido a través de preguntas? ¿Ya? ¿Por qué queremos ser predicadores? ¿A quiénes llamó el Señor? ¿Para qué los llamó? Y la siguiente pregunta es, o no es pregunta, pero podríamos ponerlo así. ¿Qué obstáculos surgen ante el llamado? Los obstáculos o qué obstáculos surgen cuando el Señor nos llama. Muy bien, vamos bien ahí. Vamos a hacer la pausa de 5 minutos.